que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad que me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. La primavera de mi amor contigo no tuvo perfume. Hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. Que me dejó tu amor. Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. La primavera de mi amor contigo no tuvo perfume. Hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. Que me dejó tu amor. Se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares, pesares. Pesares. Bueno, la siguiente canción es un bonito pasillo de Héctor Ochoa que se llama Después que me olvidé de ti. Espero que les guste. Después que me dijiste adiós, después que te marchaste, tenía que olvidar tu amor para poder salvarme. A riesgo de perder la fe, tenía que encontrar otra ilusión, otro querer, volverme a enamorar. Un aplauso, por favor, para el maestro Guti. Después que me dijiste adiós, después que te marchaste, tenía que olvidar tu amor para poder salvarme. A riesgo de perder la fe, tenía que encontrar otra ilusión, otro querer, volverme a enamorar. Después, yo creo que así fue.
En ti, ya no pensaba en ti. Logré borrarte de mi ser, te saqué el corazón por fin. Y mira en qué problema estoy. Buscando tu reemplazo que tenga tu color de piel y el fuego de tus brazos, tus ojos y tu misma voz, todo lo tuyo igual, porque después que te olvidé, te estoy queriendo más. Porque después que te olvidé, te estoy queriendo más. Muchas gracias. No, sí. Bueno, buenas noches. No, pero ¿dónde está el ánimo? Buenas noches. Eso que se sienta el ánimo, por Dios. Seguimos de canciones con mucho cariño para ustedes. Vamos con una canción llamada Colombiana del maestro Ancísar Castrillón. Con mucho cariño. Maestro Guti. Vamos por las palmitas arriba. Va, va, va. Que se escuche. Llevo la bandera enredada en mi alma y en mi piel aroma de selva y montaña. Siento los pregones de mi serenatas que llenan de vida nuestras madrugadas. Siento la dulzura que tiene la caña, el café sembrando en mis esperanzas. Llevo en mí la cumbre y las alpargatas, como los blasones de mi alegre raza. Siento los rumores de mares que bañan las hermosas costas de mi amada patria. Llevo de mi madre su fe y esperanza, de mi padre el reto de un mejor mañana. Y un fuerte aplauso, por favor, para el profe. Y por supuesto, para mis compañeros. Y bueno, y no dejemos las palmas atrás. Va, va, va. Siento mil galopes de llanura brava, al son de capachos, cuatros y maracas. Siento los tambores, triples y guitarras que llenan de vida nuestras madrugadas. Llevo la dulzura que tiene la caña y el café sembrando mis esperanzas. Siento en mí la cumbre y las alpargatas, como los blasones de mi alegre raza. Siento los rumores de mares que bañan las hermosas cosas
de mi amada patria. Llevo de mi madre su fe y esperanza, de mi padre el reto de un mejor mañana. Siento los rumores de mares que bañan las hermosas cosas de mi amada patria. Llevo cuando amo dentro de mis nostalgias, pero sobre todo pienso en mí. El orgullo de ser colombiano. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro grupo. Quiero que se escuche más fuerte, por favor, hasta afuera. Claro que sí, amemos nuestra música colombiana. Entonces, al conjunto El Sol de del Sol de la Cordillera, entonces lo mejor de la música andina de la Universidad La Gran Colombia. Nos convoca hoy un tema tan actual como necesario, la esperanza, no como una idea abstracta o como una emoción pasajera, sino como una actitud activa y transformadora frente a los desafíos que vivimos en nuestras comunidades, en nuestro país y en el mundo entero. Como gran colombianos y ciudadanos comprometidos con la construcción de un país justo y fraterno, nos unimos hoy en este espacio de diálogo y reflexión. Con la debida solemnidad que caracteriza y señala el respeto a nuestra historia, a nuestros símbolos patrios y al pueblo colombiano, les invitamos a ponerse de pie y entonar con orgullo el himno nacional de la República de Colombia. Extendemos los saludos especiales del doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, rector de la Universidad La Gran Colombia y director natural del Centro de Pensamiento La Esperanza, don Pedro Laín Entralgo. Igualmente del doctor Cristian Ferrer Liz, asesor rectoral y rector del Liceo Julio César García Valencia, de cuyo liderazgo académico y humano ha sido fundamental para la consolidación de este centro como un espacio de pensamiento crítico, espiritualidad y compromiso social.
Este himno solemne está acompañado de las notas de la Universidad La Gran Colombia, cuya letra refleja la filosofía institucional, escrita por el maestro Pedro Medina Avendaño. Fieles a la filosofía del alma mater y a la heráldica gran colombiana, que cita el anuncio del cristianismo de la verdad nos hará libre, nos disponemos a entonar el himno de nuestra alma mater, que invitamos a entonar con debida solemnidad. Gran Colombia por una y diversa, será siempre la universidad. En tu escudo la voz que nos dice, libre solo estará la verdad. En tu escudo la voz que nos dice, libre solo estará la verdad. Aquí credos opuestos se hermanan y las razas son una no más. Todo busca la luz y la vida, todo tiende al amor y a la paz. Todo busca la luz y la vida, todo tiende al amor y a la paz. Esta entonación tan significativa que nos insta a la solidaridad, invitamos a la doctora Yurani Pineda Hernández, coordinadora académica del Centro de Pensamiento, que nos dirigirá unas palabras de apertura. Buenas noches para todos. En nombre de la Universidad La Gran Colombia y el Centro de Pensamiento La Esperanza Don Pedro Laín Entralgo, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro titulado La Esperanza en un contexto de crisis. Es un verdadero honor contar con la presencia hoy de todos ustedes acá en el aula máxima y también con quienes nos siguen a través de la transmisión en línea. Este evento nace del compromiso con el pensamiento crítico, la reflexión profunda y la necesidad urgente, sobre todo de recuperar el sentido de la esperanza en estos tiempos marcados por una incertidumbre, por la polarización y la crisis social. Nos sentimos especialmente honrados de tener con nosotros al doctor Jesús Morán, filósofo, teólogo español, doctor en teología de la Universidad Pontificia Lateranense en Roma, cuya trayectoria y pensamiento serán sin duda una inspiradora luz para los presentes. Que este espacio, apreciados estudiantes y externos, sea una oportunidad para renovar la fe en la dignidad humana, en el diálogo y sobre todo en la posibilidad de construir juntos un futuro más justo y más solidario. Sean bienvenidos todos. Nos honra presentar en este conversatorio a un pensador profundo, teólogo, filósofo contemporáneo, cuya trayectoria encarna el diálogo entre la fe, razón y compromiso por la humanidad. El doctor Jesús Morán Cepeda, sacerdote de nacionalidad española, es copresidente del Movimiento de los Focolares, es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Es autor de numerosas publicaciones en temas de espiritualidad teológica, antropología filosófica y ética. Entre ellas destacan Tomar el impulso del tiempo, Carisma y profecía, Fidelidad, La crisis como oportunidad. Además, ha colaborado como columnista en la revista italiana Ciudad Nueva en español y ha impartido conferencias en los 5 continentes, incluyendo organismos internacionales como la UNESCO, el Parlamento Europeo y el Consejo Mundial de Iglesias. Recibimos entonces con un fuerte aplauso al doctor Jesús Morán.
Buenas noches a todos. Gracias al, al grupo. Era el Sol de las Cordilleras o algo así. Sí, de la universidad que nos ha deleitado con estas canciones tan bonitas que yo no conocía. Entonces me ha permitido un poco entrar en esta cultura de ustedes tan rica. Yo es la tercera vez que vengo a Colombia y la verdad es que siempre me preguntan, ¿cómo te ha recibido Colombia? Digo, muy bien, la verdad es que muy bien. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento y muy honrado de poder hablar en este centro de pensamiento que lleva el nombre de uno de mis filósofos preferidos, Pedro Laín Entralgo. De hecho, en la casa central de este centro de pensamiento está un libro suyo, que es un libro muy importante sobre este tema, y yo soy un poco deudor en lo que voy a decir del pensamiento de Pedro Laín Entralgo. El libro se llama La espera y la esperanza. Es un libro de los años 60, pero que cada vez, sobre todo en estos tiempos, ha cobrado nueva actualidad. Bien, yo les voy a hacer una ponencia, espero no muy larga, y después podemos conversar un rato, nos sentamos y podemos conversar. Ustedes pueden reaccionar a lo que yo he dicho, a lo que voy a decir, o pueden hacer preguntas como quieran. Todos sabemos que vivimos en una época de crisis global. ¿Cómo negarlo? Las dimensiones de esta crisis son múltiples y las perspectivas positivas parecen precarias. Por ello, y en cuanto reacciona a esta coyuntura, el concepto de esperanza ha vuelto con fuerza a la palestra del pensamiento, está cobrando nueva fuerza. Por eso es tan importante este centro. Pero nos preguntamos, ¿hay realmente esperanza? ¿Cuáles son las razones de la esperanza? ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Existe un camino hacia la esperanza? Como ven, son preguntas apremiantes. Aunque los antiguos griegos tenían conocimiento de la esperanza, en su mayor parte mitológico, la visión cíclica del tiempo que caracterizaba su cultura, la cultura griega, les hacía un tanto ciegos a la verdadera realidad de esta. De ahí el pesimismo de las tragedias griegas, que parecen encerradas en sí mismas, sin salida. Con Israel, esta concepción cíclica se convierte en lineal, histórica. Y en esta visión, Dios aparece como dueño del futuro. Es un cambio radical. La promesa, un concepto muy importante para cuando se habla de esperanza, hace su aparición en la escena del pensamiento y de la conciencia religiosa, y todo cambia a partir de entonces. Hay numerosos textos que nos hablan de ello, en el libro del Éxodo, en el Deuteronomio, en los Salmos, en los profetas. Por ejemplo, leemos en Isaías, esto dice el Señor, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días. He estado en África no hace mucho, hace un mes y medio. ¿Cuántos niños que viven poquísimos días? Pero Isaías dice, ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Esto dice el profeta Isaías. En esta línea, la espera del Mesías confiere a la promesa anunciada un carácter absoluto. Y en el Nuevo Testamento la promesa se cumple. Pero Jesús
anuncia, Jesús, que es el cumplimiento de la promesa, anuncia nuevos horizontes, todos concentrados en el anuncio del reino de Dios, que solo se realizarán en el escatón, o sea, al final de la historia. Aparece una promesa verdaderamente definitiva, la resurrección y la vida eterna, lo que hemos celebrado justamente en estos días y que seguimos celebrando. En San Pablo, el tema de la esperanza es fundamental. Lo leemos en la carta a los Romanos, en la que aparece con frecuencia. Leo algunos versículos. Justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él también tenemos acceso mediante la fe a esta gracia en la que estamos y nos gloriamos, firmes en la esperanza de la gloria de Dios. Firmes en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo, también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia una virtud probada y la virtud probada esperanza. La esperanza pues no defrauda. Esta es una frase que repetía mucho Papa Francisco. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es pues el Espíritu Santo quien nos da la esperanza. Debemos pedirla y vivir para obtenerla. Más adelante el apóstol afirma, porque en la esperanza hemos sido salvados. Ahora bien, lo que se espera, si se ve, ya no es objeto de esperanza, pues lo que ya se ve, ¿cómo podría esperarse? Es decir, no tenemos esperanza porque va a pasar algo mañana que nos va a colmar esa esperanza. No, eso no es esperanza. Si antes nos decía que la esperanza florece en la tribulación, ahora afirma que tener esperanza no consiste en ver, en esperar resultados tangibles. Es la diferencia, como decían los escolásticos, o sea, los autores medievales, entre spes que, una palabra latina, spes significa esperanza, spes que, esperar en algo, y spes qua, tener esperanza. Pienso que en este tiempo, con todas las dificultades que vivimos, debemos revestirnos de spes qua y por tanto tener esperanza, no esperar en algo, porque a lo mejor ese algo no llega. Más bien tener esperanza, es más, ser esperanza para el mundo. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto en nosotros. Ha habido en la historia intentos de secularizar la esperanza, tanto en ámbito cristiano como fuera de él. Basta pensar en el milenarismo, saben ustedes lo que es eso, ¿no? Cuando se pensaba que el mundo acabaría en el año 1000. Entonces se secularizaba la esperanza porque se le daba una fecha al final de los tiempos. Es lo que pasó en el año 2000. Mucha gente estaba convencida de que iba a terminarse todo en el 2000, ¿no? Basta pensar en el milenarismo o en un autor importante que se llama Joaquín de Fiore, calabrés del sur de Italia, que había desarrollado un pensamiento escatológico, y también él auguraba una era del espíritu que iba a cambiar todo. Esto dentro del cristianismo. O basta pensar en el marxismo. El marxismo no es otra cosa que una secularización de la esperanza cristiana. O en la filosofía utópica de un autor que yo he leído bastante porque es muy interesante, marxista, que se llama Ernest Bloch. Este último autor tuvo una gran repercusión en los años 60, 70, cuando yo era estudiante de filosofía, con su principio esperanza, y provocó la reacción creativa de la llamada teología de la esperanza, con su máximo exponente Moltmann, un teólogo protestante alemán, quien, sin perder de vista que la esperanza es una tensión que va más allá de lo que podemos realizar en esta tierra, habló del cristianismo, fíjense esta frase que es bellísima,
como una fuerza histórica que suscita utopías creadoras. Es fantástico. En el fondo también lo que ustedes están haciendo aquí en este centro es esto. Ustedes quieren convertirse en una fuerza histórica que suscite utopías creadoras, es decir, algo nuevo, algo nuevo. Veremos después lo que dice Papa Francisco sobre esto. Los nuestros, los que vivimos ahora, son tiempos bastante extraños. Por un lado, el cine y la literatura nos presentan constantemente aterradoras distopías. No sé si ustedes ven mucho cine, yo veo mucho, no tanto, pero bueno, bastante, porque en el cine encuentro muchas corrientes de pensamiento, plasman los cineastas muchas cosas que estamos viendo todo. No por nada, pienso yo, una gran película de Christopher Nolan, Interestelar, de hace 10 años, volvió a salir este año, en diciembre del 2024. O sea, se quiso celebrar los 10 años de esta película. Y yo decía, ¿por qué? Y yo, que no la había visto, me puse a verla. Claro, una película larguísima, pero ¿de qué habla? Habla del fin de la humanidad. Habla de un planeta en el que ya no hay que comer. Y de unos científicos de la NASA que, sin que nadie lo supiera, estaban preparando el éxodo de la humanidad a un planeta. ¿Les suena esto? Porque hay alguien que lo está pensando seriamente. El éxodo de la humanidad a un planeta donde hubiera que comer. Ese era el plan A. El plan B era que unos poquitos, pudieran hacer ese éxodo para reempezar de todo, para recomenzar la especie. Y bueno, parten los astronautas a ver cómo son estos planetas, sin saber que ya los científicos sabían que el plan A no iba a funcionar, que era imposible trasladar la humanidad a un planeta. Por lo tanto, estos científicos habían pensado que ellos, solo ellos, serían los que podrían sobrevivir e iniciar Interestelar. Por un lado, como decía, el cine y la literatura nos presentan constantemente aterradoras distopías. Por otro lado, la gente se entrega al transhumanismo, soñando con una vida sin fin, gracias a la inteligencia artificial. Sin embargo, creo que por encima de todo prevalece un sentimiento de profundo pesimismo, de inquietante incertidumbre, de desconcierto. Por eso, algunos pensadores de nuestro tiempo han abordado el tema de la esperanza con extrema lucidez. Uno de ellos, Byung-Chul Han, filósofo surcoreano residente en Alemania, citado por el Papa Francisco en su encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús, Dilexis Nos, en su último libro, que se lo recomiendo porque es pequeñito, lo pueden encontrar en ebook, sobre la esperanza, describe nuestro tiempo con palabras tremendas para luego abrir un resquicio de luz. El espectro del miedo nos persigue. Nos enfrentamos constantemente a escenarios apocalípticos como pandemias, guerras mundiales o catástrofes climáticas. Catástrofes que nos hacen pensar constantemente en el fin del mundo, en el fin de la civilización humana. En 2023, el reloj del juicio final indicaba que faltaban 90 segundos para la medianoche. Se dice que el minutero nunca ha estado tan cerca de las 12. Sufrimos una crisis múltiple. Nos espera un futuro sombrío. Hemos perdido la esperanza. Vamos de una crisis a otra, de una catástrofe a otra, de un problema a otro, con tantos problemas que resolver y tantas crisis que gestionar. La vida se ha reducido a la supervivencia.
La resollante sociedad de la supervivencia se asemeja a un enfermo que intenta por todos los medios escapar de la muerte que se aproxima. En esta situación, solo la esperanza, aquí es cuando, después de describir este cuadro sombrío, abre un resquicio de luz, solo la esperanza permitiría recuperar una vida en la que vivir sea algo más que sobrevivir. Despliega todo un horizonte de sentido capaz de reanimar y alentar la vida. Nos da el futuro. Lean este libro, se llama El espíritu de la esperanza. Según este autor, la esperanza es una actitud espiritual, un temple mental, que nos eleva por encima de lo que ya está dado, de lo que ya existe. Y cita a Gabriel Marcel, otro gran filósofo del siglo pasado. Para Gabriel Marcel, la esperanza se trenza en el tejido de una experiencia en curso, comprometida en una aventura que aún no ha terminado. Esperar significa dar crédito a la realidad, confiar en ella, dejarla preñada de futuro. La esperanza nos hace creer en el futuro, a pesar de todo. La esperanza, dice Jules Hahn, no es optimismo barato. El optimista no tiene esperanza. Guardate, miren, después quizá en las preguntas lo podemos desarrollar. No hay mucha diferencia entre el optimista y el pesimista. Ninguno de los dos tiene esperanza. Piénsenlo. La esperanza, nos dice, no es optimismo barato. Nace, de hecho, como en Pablo, de la tribulación, incluso de la desesperación. Un texto más. La esperanza más profunda nace de la desesperación más profunda. Cuanto más profunda es la desesperación, más fuerte será la esperanza. No es casualidad que en la mitología griega, Elpis, la diosa de la esperanza, sea hija de Nix, la diosa de la noche. Los hermanos de Elpis son Tártaro y Érebo, los dioses de las tinieblas y las sombras, mientras que su hermana es Eris. Elpis y Eris son familia. La esperanza es una figura dialéctica. La negatividad de la desesperación es constitutiva de la esperanza. Es decir, solo aquel que ha probado la desesperación tiene esperanza. Hay que probarla. Cuando hace un año visité las cataratas del Iguazú, asistí a un espectáculo maravilloso. El arco iris emergía en continuación de las tumultuosas aguas que se precipitaban al abismo. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, con singular creatividad, convierte este fenómeno físico en una metáfora de la esperanza. Y dice, la esperanza es un arco iris que se despliega sobre el manantial de la vida, que se precipita en una cascada vertiginosa. Un arco iris 100 veces engullido por la espuma y otras tantas rehecho de nuevo, y que con tierna y hermosa audacia despunta sobre el torrente, ahí donde su rugido es más salvaje y peligroso. ¿Cuántas veces Colombia ha renacido de esos abismos? Quien lo ha hecho renacer ha sido gente con esperanza, si no nos explica. Desde un punto de vista existencial, la esperanza nos permite superar el miedo, mientras que desde una perspectiva religiosa va unida a la fe y el amor, las tres hermanas de la vida teologal. Pero aún hay más. La esperanza es una virtud comunitaria. Nos libera del aislamiento de la angustia y nos lanza hacia el nosotros. Solos perdemos la esperanza. El aislamiento es desesperación, pero juntos podemos recobrar la esperanza. Un nosotros que se convierte entonces en amor concreto al hermano, porque cuando juntos creamos un nosotros con esperanza, empezamos a amarnos entre nosotros. Como dice Gabriel Marcel, pensando en nosotros, puse mi esperanza en ti. Es una consecuencia inmediata. Cuando hay esperanza colectiva, empezamos a esperar en el otro. La esperanza transforma el cronos en kairos, es decir, la pura temporalidad cerrada sobre sí misma en acontecimiento,
temporalidad abierta a lo nuevo. Papa Francisco, y aquí les doy otra lectura, en su libro autobiográfico titulado Esperanza, de este año, 2025, tiene algunos pensamientos memorables dedicados a la esperanza. Leamos algunos de ellos. Yo les digo la idea y después leemos el texto. Primer punto, la esperanza es capacidad de cambio, dice el Papa. La esperanza es sobre todo la virtud del movimiento y el motor del cambio. Es la tensión que une memoria y utopía para construir como es debido los sueños que nos aguardan. Y si un sueño se debilita, hay que volverlo a soñar otra vez, en nuevas formas, recurriendo con esperanza a las ascuas de la memoria. Segundo punto, la esperanza es presencia de Dios. Dice el Papa, los cristianos hemos de saber que la esperanza no engaña ni desilusiona. Todo nace para florecer en una eterna primavera. Al final, esto es bellísimo, solo diremos, no recuerdo nada en lo que no estés tú. Es decir, es muy lindo poder vivir así, ¿no? Que al final, incluso volviendo la vista atrás, a los momentos de desesperación, descubrir que ahí estaba Dios, ahí también estaba Dios. Tercero, la esperanza es crecimiento constante. Estar insatisfecho, sobre todo de uno mismo, es ser hombre. Y en su justa medida también es un buen antídoto contra el engreimiento y la vanagloria. Pero nosotros, los cristianos, debemos vivir con la conciencia de que nuestros días mejores están por venir. Aquí esto está lleno de jóvenes. Yo tengo menos porvenir que la mayoría de ustedes. Pero ustedes tienen un porvenir inmenso. Y debemos luchar, cumplir con nuestra parte en los límites de nuestras posibilidades y capacidades para que así sea. Otra idea, la esperanza está preñada de futuro, dice el Papa. Existe una nostalgia positiva que nada tiene que ver con el lamento y la resignación, sino más bien con el impulso creador, vital, y que está asociada a la esperanza. Es la nostalgia del peregrino que camina con la mirada puesta en el horizonte, que se enfrenta a las dificultades y las supera, manteniendo vivo un lazo visceral con sus propias raíces. También existe otra amarga, involutiva, propia de las personas y de las comunidades en crisis. Es una nostalgia estática que se alimenta de reconstrucciones falsas y que cuando no es pura conservación de lo existente, esculpa y mitifica aspectos ridículos o incluso inquietantes. Los cristianos no son los del gran porvenir a nuestras espaldas. La suya es una trepidante nostalgia de futuro. Bellísimo. Y una cosa importantísima, lo que viene ahora, que tiene que ver con este centro. La esperanza se cimenta en la educación. Y aquí el Papa cita este proverbio. Si piensas en el próximo año, planta maíz. Si piensas en la próxima década, planta un árbol. Pero si piensas en el próximo siglo, educa a la gente. Formidable. Esto es lo que hacen las universidades. Esto es lo que hace este centro. La educación siempre es un acto de esperanza que mira al futuro desde el presente. Y como la esperanza es peregrina, pues no puede existir una educación estática. Otra idea más, la esperanza nace no de la mente, del corazón. Dice el Papa, el mundo solo puede cambiar desde el corazón, como nos enseñó el Concilio Vaticano II. Los desequilibrios de los que adolece, que viene de lejos y se apotean en la sociedad líquida de hoy, están conectados con el desequilibrio más profundo que hunde sus raíces en el corazón humano. Y por último, la esperanza es nostalgia de paraíso. Aferrados al ancla de la esperanza, podremos decir con Hikmet
que el más hermoso de los mares es aquel que no hemos navegado. El más hermoso de nuestros hijos aún no ha crecido. El más hermoso de nuestros días aún no lo hemos vivido. Y aquello, lo más hermoso que quiero decirte, aún no te lo he dicho. Bellísimo. Creo que el carisma de la unidad de Chiara Lubich, yo soy devoto de esta mujer que me ha cambiado la vida, tan centrado en el misterio del abandono de Jesús, aporta una nueva luz en este contexto. Porque claro, si no tocamos este punto, no encontramos la clave definitiva, porque uno dirá, sí, sí, pero ¿qué hacemos con la gente que sigue sufriendo? Yo he visto, como les digo, en África cosas increíbles. No me podía imaginar que la gente fuera capaz de perdonar tanto. Pero, ¿qué le digo yo a estas personas que han visto cómo mataban a su familia, toda su familia, con un machete? ¿Recuerdan el genocidio de Ruanda? 2 meses. En 2 meses 1 millón de personas muertas y el mundo mirando. Tiene que haber una respuesta más profunda para poder soportar esa desesperación. Creo que el carisma de la unidad de Chiara Lubich, tan centrado en el misterio del abandono de Jesús, porque este es el centro de este carisma, aporta una nueva luz en este contexto. ¿Cuál? En su magnífico libro Jesús, Maestro del Pensamiento, Giuseppe Maria Zanghi, con el que tuve un filósofo italiano, con el que tuve la gracia de vivir 6 años, en diálogo con Chiara Lubich escribe: Chiara me repetía siempre, y en ella era altísima la fe y la contemplación, que Jesús en su abandono penetró en las entrañas del mal, del pecado, haciéndolo de un modo impensable para nosotros suyo, mejor, Él mismo. Y Él es Dios. Así, en una alquimia impensable para nosotros, lo hace Dios. Jesús convierte al mal en Dios. Ahí, esta sí que es una clave definitiva para poder encontrar la esperanza en la desesperación. Y continúa afirmando que en última instancia el misterio del mal está ligado a la creaturalidad. Es el precio de existir en Dios y desde Dios sin ser Dios, con el pecado de por medio, que Jesús asumió y redimió en la cruz. Más adelante concluye. No, no se lo voy a leer porque es demasiado complicado. Este texto que había ahora. Vamos a seguir un poco adelante. Lo tengo ahí en el texto, pero porque ahí habla en el fondo de la kenosis. La kenosis es una palabra griega que quiere decir el abajamiento de Dios en Cristo, que se hace nada para asumir todo el dolor del mundo. Hay un poema de Gabriela Mistral. Vamos a acercarnos aquí a nuestra cultura. Hay un poema de Gabriela Mistral que a mí me gusta mucho y que expresa de manera sublime esta realidad del amor de Cristo. Se lo leo. ¿De qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino. Hay imágenes de yeso. Mira este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargadas por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire el corazón y el cerebro.
que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento, y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto, ante el que exclame admirado, qué torturado más bello. Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales, donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos, ni siga en las procesiones los pasos del Nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Este misterio del abandono de Jesús es la clave definitiva para tener esperanza siempre. Aquí el secreto de la esperanza cristiana, un Jesús de carne y hueso que se ha identificado con el dolor de cada ser humano, que lo ha hecho suyo, que ha asumido nuestra desesperación y la ha transformado en semilla de resurrección. Creo que una de nuestras tareas como cristianos, de ustedes jóvenes, es dar esperanza al mundo, ser esperanza, y para ello revelación viva de Jesús crucificado, porque Él es el secreto de la esperanza. En efecto, estoy terminando, En efecto, Él nos da su espíritu y nos hace gustar el novum de la unidad. En Él encontramos el temple necesario para atravesar esta noche del mundo. Enraizados en Jesús abandonado, podemos convertirnos en comunidades esperanza, donde saborear el sentido de la casa, que es la vocación más profunda de la humanidad. Y mientras estemos en la historia, podemos anticipar la venida escatológica de Cristo siendo, y repito lo que decía Molman, una fuerza histórica que suscita utopías creativas en el mundo. Es la cultura de la resurrección que espera a sus forjadores. A mí, en este momento que vivimos como humanidad, me ayuda mucho y me da esperanza la perspectiva histórico-sapiencial que tienen los pensadores ortodoxos. Ayer estuve con un obispo ortodoxo, con otros ortodoxos. Ellos tienen una visión histórico-sapiencial mucho más fuerte que la nuestra, occidentales, más centrada en la escatología que nosotros occidentales. Y les leo un texto de uno de estos pensadores. La historia muestra sus fracasos, pero también las victorias de Cristo que les siguen. Sin precisar fechas, nombres y épocas, se puede decir en la historia, se puede discernir en la historia este doble proceso, la deshumanización cada vez más intensa y, por otra parte, la predicación del Evangelio en todo el mundo, una santidad en nuevas formas. Este es un momento de deshumanización muy profundo, pero hoy día están surgiendo formas nuevas de anunciar el Evangelio. Estoy convencido de que en esta época de deshumanización se producirá un renacimiento del Evangelio, de la santidad bajo formas nuevas. Confieso que me siento feliz de haber nacido en este momento de la historia y de ser testigo de este nuevo acontecimiento del Evangelio en el que la espiritualidad de comunión y sinodal desempeña un papel decisivo. Y deseo entrar en la corriente que será coronada por Cristo en la parusía. Esta es mi esperanza. Creo que podemos ser esos evangelios vivos que obligan a la gente que pasa a nuestro lado a elegir y posiblemente a elegir a Cristo. Gracias por la escucha. Agradecemos profundamente al doctor Jesús Morán por sus valiosas reflexiones.
que nos invitan a mirar la esperanza como una fuerza transformadora. A continuación abrimos un espacio para el diálogo con el público. Quienes deseen formular alguna pregunta, un comentario, pueden levantar la mano. Les pedimos que sus intervenciones sean breves y claras para dar la oportunidad a varios participantes. También es importante recordar que este conversatorio está siendo transmitido de manera virtual, por lo que se están pasando los micrófonos. Entonces, aquí les solicitamos que lo utilicen de manera indispensable para que quienes nos siguen en línea puedan escuchar claramente sus intervenciones. Nuestro moderador, el doctor Edwin López, quien es docente del Centro de Pensamiento, máster en Educación, pues guiará este espacio. Entonces, adelante. Buenas noches. Em, Hay algo que es impresionante cuando escuchamos la, la, la ponencia del doctor y es cómo la esperanza implica a los otros, ¿sí? Cómo de alguna manera me impactaba mucho cómo cuando nosotros hablamos de esperanza no hablamos de un ejercicio individual, encerrado en sí mismo, sino que implica la salida y el encuentro con otro. Me parece muy fuerte esa idea y ahí me surge una primera pregunta. Voy a ser atrevido, voy a iniciar con las preguntas y es, ¿cómo generar comunidades que sepan esperar? ¿Cómo crear comunidades que tengan esperanza y que esa esperanza les mueva a tener una forma de vida específica? Un poco en la ponencia eh, he dicho algo que tiene que ver con eso. La esperanza, dije, es eh, hermana del amor, de la fe y del amor, ¿no? En el fondo, hay mucha gente desesperada. Hay mucha gente que sufre. La gente puede recobrar la esperanza si alguien se le acerca con amor. O sea, una cultura de la esperanza se edifica a base de proximidad. El Papa ha hablado mucho de eso, de, en la encíclica Fratelli Tutti, ha hablado mucho de esto y nos ha presentado al buen samaritano como el ejemplo de aquel que se hace prójimo. Es decir, ustedes piensen en el pobre hombre que está por el camino, medio muerto, y que ve pasar al levita, ve pasar al sacerdote sin que se detengan. Ese hombre está sumido en la máxima desesperación. La proximidad del samaritano, ¿qué es lo que provoca en él? La esperanza. Es decir, el buen samaritano es embajador de esperanza. Entonces yo creo que a base de proximidad, a base de vivir la proximidad, la IN entra algo que da título a este centro, él habla de proximidad, de ser prójimo. A base de proximidad nosotros vamos edificando comunidades donde la esperanza se recrea. Como les decía, lo he visto en África, en comunidades que han sufrido mucho y que se están levantando continuamente los unos a los otros. A veces uno está más desesperado, pero es ayudado por el otro y continúa a esperar. Y la gente efectivamente puede sonreír de nuevo, a pesar de todo lo que ha vivido, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que para construir comunidades de esperanza se necesita fe, fe en un porvenir mejor, porque estamos hechos para lo mejor. El hombre no está hecho para la destrucción. La humanidad no está hecha para destruirse a sí misma. Entonces, la fe y el amor. Y ya digo, estas comunidades son como espacios donde invitar a la gente, a los desesperados, a recobrar la esperanza. Hola, sí.
Doctor, usted hace una exposición de la esperanza desde un punto de vista de la teología cristiana occidental, pero nos estamos enfrentando a una sociedad que poco a poco se está alejando un poco de esa visión, que no cree. ¿Es posible la esperanza desde ese punto de vista de una persona no creyente? Sí, yo cité a este autor, Ernest Bloch, que escribió en los años 70 este libro que se llama El Principio Esperanza. Él no es creyente, por lo tanto no funda la esperanza en la fe cristiana, él la funda en el hombre. Es decir, está convencido que la inteligencia humana ha surgido en el cosmos para llevar al hombre a construir sociedades fraternas. Entonces, yo pienso, fíjate, que si hay una virtud, mientras que la fe, por ejemplo, es difícil que podamos transmitirla a los no creyentes, e incluso el amor puede ser puesto en cuestión, la esperanza es una virtud tremendamente laica. O sea, yo conozco mucha gente que, a pesar de no ser creyente, tiene esperanza y trabaja. Es verdad que la fe ayuda mucho. O sea, tener, por ejemplo, como acabo de decir antes, fe en un Dios que se ha hecho hombre y que ha asumido nuestra desesperación, la ha asumido y la ha redimido, evidentemente ayuda mucho. Pero yo creo que la esperanza es una virtud que podemos compartir con muchísimos hombres, hombres de otras religiones claramente. Si tú piensas en Gandhi, Gandhi no era cristiano, era un hombre de esperanza. Con personas de otras religiones y con muchos hombres de buena voluntad. Yo cuando hablo de comunidades esperanza, no estoy pensando en comunidades de creyentes. Creo que tenemos que ir construyendo estas comunidades donde personas de distintas extracciones, personas con distintos credos, pueden construir un futuro mejor. O sea, cualquier persona que, a pesar de todo lo que estamos viviendo hoy día, cree que hay un futuro mejor para el hombre, es una persona con esperanza, crea o no crea. Unido a lo que acaban de plantear, hay algo bien interesante para dar paso a otra pregunta y es, ¿cómo el hombre debe tener esperanza? Está llamado a tener esperanza, pero en el fondo a ser esperanza, ¿no? En esa acción de relación con el otro. Y ese ser esperanza implica no solamente el campo del creyente, sino el no creyente y el campo del hombre. El hombre en el fondo está llamado a ser esperanza para el otro, ¿no? Y ahí descubre un camino para cambiar, para transformar, para enriquecerse como sujeto. Una pequeña preguntita ahí atrevida, y es, en esa idea de ser esperanza, ¿qué, digamos, qué herramientas o qué virtudes o qué dinámicas puede tener el hombre para no dejarse llevar eh, por esa desesperación absoluta, por esa visión negativa, pues de manera total sobre lo que viene? Fíjense, yo entre del libro del Papa Francisco, Esperanza, ¿no?, que les recomiendo mucho que lo lean, he elegido un texto sobre la educación porque creo que la educación es fundamental. Yo pienso que tener esperanza es un acto, primero, es un acto inteligente. Por lo tanto, hay que educar la inteligencia para la esperanza. Es decir, hay que educar a la gente a tener una visión profunda de lo que es ser persona, de lo que es ser hombre, ser mujer. Es fundamental para educar la inteligencia para que para que no nos avasallen los sentimientos, las emociones, porque ciertamente frente a ciertas cosas es fácil dejarse tomar por el pánico, ¿no? En situaciones extremas, ¿no?
pero la inteligencia del hombre está hecha para superar incluso situaciones extremas. Algunos autores hablan de una sentimentalidad inteligente. Entonces, educar la inteligencia, educar en valores. Hoy estuve con los responsables de este centro y me quedé muy impresionado cuando me dijeron que en esta universidad también un ingeniero, también uno que estudia algo como podríamos pensar muy alejado del humanismo cristiano, necesita 10 créditos en ética, ¿no? Bueno, esto significa crear valores, ¿no? Entonces, yo diría mucho la educación para no dejarse llevar por los instintos, porque lo conversábamos con algunos en estos días. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la gente que de golpe, siendo buena, como ellos me contaban en África, pero ustedes tendrían aquí muchas cosas para contar, agarra un machete y mata al otro simplemente porque es él que es Hutu, mata al otro simplemente porque es Tutsi? ¿Qué es lo que le lleva? Hay algo que efectivamente esa persona ha perdido, se ha dejado llevar por emociones, y ha perdido la capacidad que es la inteligencia de mirar la realidad. La realidad es que el otro existe y la realidad es que yo no puedo existir sin el otro. O sea, matar, como decía un profesor mío, lo decía incluso hablando del aborto, es un atentado, decía él, no contra la vida, es un atentado contra la realidad. Y la inteligencia es el órgano por el cual nosotros vemos la realidad así como es, ¿no? Entonces, como digo, me parece que la educación es fundamental. Después, yo insisto en el tema de la proximidad. No podemos dejar a la gente que está viviendo un momento de desesperación, no podemos dejarla sola, porque en soledad no se sale de la desesperación. Entonces, cuando sabemos de alguien que está desesperado, tenemos que ir al encuentro, tenemos que llamarlo a la comunidad. Esto es fundamental. Por lo tanto, yo diría, y repito, inteligencia y amor. Hay una pregunta. Sí, muchas gracias. Usted decía que no hay diferencia, no hay mucha diferencia entre el optimista y el pesimista, que ninguno de ellos tiene esperanza. Yo interpreto esas palabras como que la esperanza es un acto de desprendimiento, porque el optimista y el pesimista fundamentalmente están contextualizados dentro de un elemento material. Entonces, si eso es así, mezclo lo anterior con otra frase suya, y es que dice usted que solamente aquel que ha probado la desesperación tiene esperanza, diciendo algo sobre esa necesidad de ir a lo profundo para poder mirar hacia arriba y tener esperanza. Pero la pregunta es, ¿cómo lograr que haya una educación que nos permita desprendernos de lo material y pasar de estar calificando y cuantificando a simple y llanamente estar sintiendo y querer ser proactivo en función del lado, que es que bien lo están diciendo ustedes dos allá adelante, la esperanza es vivir por el otro? Yo decía esto antes, no sé si lo han pensado, piénsenlo todavía, porque esto de que el pesimista y el optimista con respecto a la esperanza no están tan alejados el uno del otro, porque el pesimista es aquel que está, digamos, monopolizado por la desesperación, pero el optimista, por lo tanto, está encerrado en sí mismo. El optimista puro, digamos, el optimista superficial, igualmente está encerrado en sí mismo. No ve la desesperación. Entonces, imagínate cuando
si a una persona que está sufriendo terriblemente a un momento de desesperación, llega el optimista y le dice, no, pero si la vida es preciosa. Y lo dice porque le sale del... porque es optimista. Lo hunde más todavía. No sé si me explico. Entonces, nosotros no necesitamos optimistas. Lo que necesitamos es gente que, viendo la desesperación, sintonizando con la desesperación, aunque no la vivan ellos, es capaz de amar al otro y es capaz de darles esperanza. Es capaz de creer todavía. Es capaz de creer. Entonces, por eso yo digo que no es optimismo. No nos sirven los optimistas. Hay un filósofo francés, Emmanuel Mounier, que él decía, yo soy un optimista trágico. Bien, eso está bien. Es decir, un optimista que para ser optimista viene de la tragedia. Es decir, que eso en realidad, traducido en nuestros términos de esta conferencia, es un hombre con esperanza. Entonces, el optimismo es un rasgo temperamental. La esperanza es un temple mental, dijimos, es un temple espiritual. Es algo mucho más profundo. Yo creo que, vuelvo al tema de la educación, tenemos que reforzarnos en la esperanza. Yo creo, lo que le dije antes, yo he vivido momentos de desesperación, evidentemente. Momentos en los que parece que no hay salida. Bueno, eso es ahí donde verdaderamente florece como algo que es bellísimo, que es la esperanza. Y después hay una esperanza definitiva, que aquí sí que interviene la fe, que es la resurrección y la vida eterna. Cuando vivía en Chile, viví 23 años en Chile, una vez fui a ver florecer el desierto. Cuando una vez cada 10 años cae un poco de lluvia en el desierto de Atacama, la televisión te dice, está floreciendo el desierto, y la gente agarra el coche y hace 500 kilómetros para verlo florecer. Yo una vez hice eso y quedé impresionado cuando llegaba a este desierto, que lo había visto árido, es el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama, y veía estas faldas llenas de flores de color violeta, amarillo. Entonces, cuando yo me acerqué, la flor es sutilísima, es de una delicadeza extrema, es nada. Entonces, así es la esperanza, ¿no? La esperanza es una flor que brota en el desierto que es verdaderamente delicadísima. Tú dices, pero ¿de dónde ha salido? Basta un poco de lluvia, basta un poco de amor y florece la esperanza. Gracias. Aquí ya está viniendo el... todavía otra pregunta. Buenas noches. Sobre las dos posturas del optimista y del pesimista. No voy a preguntar, voy a hacer un comentario, le agradezco. El optimista, la persona encerrada en sí mismo, y el pesimista, el que ve el aspecto más negativo y más desfavorable de la vida. Y por el otro lado, el que tiene esperanza, que es el que desea que algo suceda, o más bien sucederá en un futuro, que está asociado a la fe. Yo propongo el medio, que no es el optimista ni el pesimista, sino el realista con experiencia. Y el conferencista nos hablaba de la utopía como ese proyecto deseable, pero la palabra utopía también refiere a un proyecto que es irrealizable. Entonces, mi postura es que la esperanza, algunos la pueden ver como una virtud liberadora, pero otros la podemos ver como
una, como algo que no es liberador. Es algo que está asociado a la insatisfacción y al descontento, y en parte se aferra a un futuro que considero que es ilusorio. La mayoría de los seres humanos vivimos, nacemos, vivimos y morimos en la esperanza. Esa esperanza ligada siempre al descontento, dependiendo, una esperanza que depende de la insatisfacción y que finalmente puede generar monotonía y nunca conducir a una verdadera transformación. Entonces, la esperanza siempre está en el mañana, no en el hoy. Y hasta qué punto es un proyecto mental que lo que hace es reforzar la ilusión de una situación futura que nunca llega, porque el ser humano siempre está en un estado de insatisfacción. Entonces yo pienso que reconocer la desesperanza es algo que también puede ser una virtud liberadora, porque libera al individuo de esa ancla mental de desear un futuro que puede ser imaginario. Gracias. Muchas gracias. Estoy convencido de eso, de que la esperanza es la virtud de los hombres inquietos. Les voy a contar una fábula para terminar, que yo me la digo muchas veces a mí mismo, en los momentos de desesperación. Un hombre, un predicador, llegó a una aldea y se puso a predicar a las afueras. El primer día llegó toda la aldea y estaba muy contento. El segundo día llegó la mitad de la aldea. El tercer día, un cuarto de la aldea. Y así hasta que no había nadie. Y él, sin embargo, seguía predicando. Pasó una persona y le dijo, porque además predicaba fuerte, gritaba, ¿eh? Dice, pero ¿por qué gritas tanto? ¿A quién quieres convencer? Y él respondió, yo no grito para convencerlos a ellos, grito para que ellos no me convenzan a mí. Es decir, hay veces en los que uno tiene que seguir gritando, aunque no se vea nada. Es el grito de Jesús en la cruz, ¿no? Pero es el grito más fecundo de la historia. Bueno, yo les deseo esto y que, bueno, que hayamos tenido, gracias también a esta conversación, a este conversatorio, que podamos tener un poquito más de esperanza en este mundo que necesita tanto hombres con esperanza. Gracias. Agradecemos profundamente al doctor Jesús Morán por su presencia, por compartir su pensamiento, su testimonio, por recordarnos que la esperanza no es ingenuidad, sino un compromiso lúcido y activo en la transformación de nuestro tiempo. Hemos llegado al final de este conversatorio, la esperanza en un contexto de crisis, un espacio que nos ha permitido reencontrarnos con lo esencial, la posibilidad de construir juntos un horizonte más humano, solidario, fraterno, incluso y especialmente en medio de las dificultades. Desde el Centro de Pensamiento de la Esperanza, don Pedro Laín Entralgo, reafirmamos nuestro compromiso por el diálogo interdisciplinario, la formación crítica y la búsqueda del bien común. Un agradecimiento a todos ustedes, también a quienes nos acompañaron de modo virtual. Gracias por su atención, por su escucha y el deseo común de seguir construyendo puentes desde el pensamiento, la fe y la acción. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.
sobre Pedro Laín Entralgo, sobre la esperanza en Pedro Laín. Yo creo que no, si hablamos, se me trae una